Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Les habla el Padre Rubén Francisco Bellante de Argentina. Es un gusto compartir con ustedes esta serie que hemos denominado Encarnando la Palabra, ¿no? Con el deseo de descubrir cada vez más en nuestra vida los carismas, los dones que necesitamos, bueno, justamente para poder servir mejor al Señor, darle gloria a Dios y servir a la comunidad a la cual pertenecemos, como laico, como sacerdote, como religiosa, como religioso. Hoy voy a hablarles de un carisma muy necesario en estos tiempos y es el acompañamiento espiritual. ¿Pero qué entendemos por acompañante espiritual? Más o menos sabemos lo que es un director espiritual, que puede ser un sacerdote, una religiosa, pero en los últimos tiempos se habla de acompañante espiritual cuando hablamos de un laico, de una laica, un seglar maduro, crecido, con probada fe y sobre todo vida de oración, madurez psicológica, afectiva, humana, que puede alentar, acompañar otras historias de vida en el camino de la fe. Cuando hablamos de acompañamiento, hablamos de un carisma también. Ciertamente hay un carisma para esto. Acompañar historias de vida es tocar el trasfondo delicado de las personas y para ello necesitamos disponer nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, todo nuestro ser y nuestra experiencia también religiosa para acoger, ¿no? Para aprender a leer en cada persona que acompañamos los signos a través de los cuales Dios se manifiesta. Para dejar libre al otro en su camino hacia Dios, para no sentirnos como los factotum de la vida del otro, ni mucho menos manipular al otro, ni tampoco fagocitarlo, ni encerrarlo afectivamente. Hay que tener mucho tacto con esto. Entonces, descubrir la belleza de lo humano y la obra de Dios en esta persona que acompañamos. Y justamente quería compartir con ustedes el Salmo 139, porque me parece de gran belleza para poder captar esto. Y dice: Señor, tú me sondeas y me conoces, sabes cuando me siento o me levanto, de lejos percibes mis pensamientos, sabes si camino o si descanso, disciernes mis caminos, todas mis sendas, aún no ha llegado la palabra a mí y ya, Señor, la conoces todo, me estrechas por dentro y por delante, apoyas sobre mí tu palma, tanto saber me sobrepasa, ¿a dónde me alejaré de tu aliento? ¿A dónde huiré de tu presencia? Bueno, y sigue el Salmo 139, que me parece maravilloso para poder entender lo que es este acompañamiento espiritual. Es llegar a desentramar lo que Dios va haciendo en cada persona, en cada ser humano. Para lo cual, entonces, tenemos que descubrir algunos tópicos necesarios del acompañamiento. ¿Qué es un acompañante espiritual? ¿Qué es un acompañante espiritual? Bueno, antes que nada es darse cuenta que estoy desarrollando un arte. El arte de vivir el carisma de acompañante espiritual. O sea, requiere entonces de artesanos hábiles. También es una gracia, sin lugar a dudas, una gracia de Dios porque es un carisma. Una gracia de Dios que nos ayuda a entrar en el misterio de sus hijos y, bueno, poder contenerlos y acompañarlos. También es un lugar de aprendizaje donde, como digo siempre, el que da recibe, ¿no? Recibe y es bendecido. Un lugar de aprendizaje donde adquirimos sabiduría de vida, la auténtica sabiduría de vida. Es también un trabajo, por supuesto, hacer camino con ellos, arduo muchas veces, ¿no? Hacer caminos con el que acompaño. Y es también una responsabilidad que supone madurez, supone equilibrio emotivo, afectivo, espiritual, exige tiempo y desarrollar todas nuestras habilidades, infinita paciencia, entrañas de ternura, de compasión, ciertamente, y sobre todo esa capacidad de acogida, de escuchar, de saber discernir, leer los signos de Dios en la presencia del otro. Voy a darles algunas imágenes que pueden ayudarnos a descubrir qué es verdaderamente el acompañamiento espiritual. Miren, por ejemplo, es sin lugar a dudas un parto de vida. Claro que sí, el acompañamiento espiritual es un parto de vida nueva. Y nosotros somos los parteros, los que estamos allí a la expectativa justamente para ir recibiendo vida nueva que Dios va sembrando en el corazón de nuestro acompañado.
también es una aventura. Y buscamos un tesoro en lo profundo de una persona, tesoro que no nos pertenece, tesoro que ha puesto Dios en el corazón de esa persona y que le pertenece a Dios. También es un enseñar a caminar, como hacemos con los bebés que primero gatean, después se van parando, bueno, enseñar a caminar, o como pasa con la rehabilitación de un enfermo, ¿no? Volver a enseñar a caminar a alguien que tuvo un accidente. Yo lo he visto eso, la capacitación necesaria para que se ponga en camino, para volver a caminar, ¿no es cierto? Qué tarea esa, ¿no? Qué tarea difícil, qué tarea complicada. Bueno, y también es un enseñar a leer. Enseñar a leer. ¿Qué cosa? Y bueno, a un hombre analfabeto. Entonces, bueno, hay que enseñarle a leer. Y algo así tiene que ver esto, ¿no? Acompañar a alguien es enseñarle a leer para que llegue a desarrollar los talentos en su vida. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué hay que entrar en la historia de vida de otra persona? Bueno, porque el amor, que dijimos que es el carisma al cual tenemos que aspirar, nos lleva a involucrarnos, a comprometernos. Y además porque nos involucramos en otra vida para acompañarlo, porque necesitamos ser sanados. La persona que acompañamos, pero también nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie se salva solo. Siempre nacemos a la vida nueva en brazos de otros. Así como cuando nos recibió la partera o el médico cuando nacíamos, en el nacimiento biológico, así también en el parto espiritual, en el nacimiento espiritual necesitamos los brazos de otros. Y también necesitamos reparar, restaurar las heridas de nuestra vida. Nuestra tarea entonces es conocer al que acompañamos para ayudarlo a superarse en su realidad, para que pueda aceptarse, para que pueda asumir su pasado, su presente, su historia personal, familiar, para que pueda sanar complejos de culpa, complejos de inferioridad, heridas afectivas, emotivas, vacíos de amor, humillaciones, es decir, para que pueda descubrirse hijo, hija de Dios, sintiéndose realmente amado, amada, y a partir de allí entonces redescubrir los caminos de una vida nueva, de una vida abundante que el Señor quiere regalarle. Y también, sin lugar a dudas, es el acompañamiento un motivo para agradecer y para perdonar, porque aprender a vivir, bueno, nosotros y nuestro acompañado en la alabanza, en la capacidad de enseñar a vivir. Hoy que a la gente le cuesta tanto este camino de aprender a vivir, ¿no? Aprender a vivir y vivir en paz y armonía con nosotros mismos, con los demás, con Dios, con la creación. Son tantas las cosas que a lo mejor nos han afectado y nos tienen como atados, nos tienen como condicionados, nos tienen como incapaces de ser libres en medio de las condiciones en las cuales vivimos. Y bueno, el saber acompañar es ayudar a descubrir esta libertad interior de los hijos de Dios, a superar los miedos, como dije antes. Bueno, por eso es importante. Y para acompañar hay que tener algunas habilidades. Por supuesto, una gran confianza en el poder y en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. También una vida de oración, de contacto con la palabra de Dios, de oración eucarística diaria, sin lugar a dudas. Crecer también en lo que es las técnicas, no solamente de conocimiento bíblico, que es un contacto con la palabra viva, sino también algunas técnicas que nos pueden ayudar de tipo psicológico, de conocimiento de la persona. Pero sobre todo, algunas habilidades a desarrollar, y esto es fruto de la presencia del Espíritu, no se trata de algo puramente humano, de la carne y de la sangre, es, por ejemplo, una mirada contemplativa. Saber descubrir en el otro lo que generalmente la mirada común y corriente no descubre. Saber mirar en mayor profundidad en la vida del otro. Mejor dicho, saber mirar a Dios en la vida del otro. También es necesario disponer el cuerpo para saber acoger, para sostener, para desafiar al otro. En este sentido, por ejemplo, se dice que el cuerpo habla, no solamente habla la boca, la garganta. Entonces hay gestos que son gestos de apertura, de acogida, de contención, y gestos que no lo son. Y qué importante que el acompañante sepa tener gestos, aún con el cuerpo, que hablen, que manifiesten acogida, contención. También es muy importante una escucha activa, es decir, no solamente oír, sino escuchar al otro, escucharlo con el corazón.
Fíjense que en muchos casos el escuchar con el corazón al otro, como quien escucha a Jesús, ha ayudado a muchas personas a comenzar a sanar, a comenzar a liberarse de traumas complejos, sombras, esquizofrenias incluso, ¿no? Porque hay uno que me escucha, alguien que me valora, alguien que me tiene en cuenta, alguien que me reconoce persona. Y esto es muy importante, saber escuchar, y mucho más en un acompañante. También es importante el preguntar, pero discreto, pero persistente. El preguntar discreto, pero persistente. Preguntas abiertas, no preguntas incisivas, mucho menos insidiosas, tampoco por pura curiosidad humana, sino ese preguntar en un ámbito de libertad que está ayudando al acompañante a conocer mejor la situación que está pasando el acompañado. También es importante el no hacer juicios, ni hacer comentarios, el no escandalizarse por lo que el acompañado me está diciendo. Mantenerse en una actitud sobria, prudente, que no se manifieste ni en el rostro ni en la mirada, que algo nos sorprendió negativamente. ¿Me explico? Por eso digo que hace falta realmente entrañas de misericordia. También la empatía que no es solamente una pura simpatía humana, un feeling humano, sino la empatía que es fruto de la presencia del Espíritu, entonces que va dando una koinonía con el otro, una unidad en el Espíritu. También es importante evitar generalizaciones, ¿no? Cuando uno está acompañando y hace algún comentario, evitar eso de que, bueno, todos o algunos, no sé, estoy hablando con uno concreto que se llama Luis, que se llama Felipe, que se llama María, y me toca referir a él, ¿no? El evitar generalizaciones, ¿no? Siempre ocurre esto, a todos les pasa esto, la mayoría cree que eso no sirve para el acompañado. También, y esto sí que cuesta, es la confidencialidad a toda prueba. O sea, el acompañante tiene que ser alguien que justamente genere confianza para el acompañado. Por lo tanto, todo lo que él pueda escuchar, todo lo que él pueda recibir, debe quedar en el ámbito de la confidencialidad, algo que es fundamental para que no se quiebre la confianza. Tampoco debe ser el acompañante una especie de generador de consejos o soluciones fáciles como llame ya, toque este botón porque si vos haces esto. No se trata de ofrecer soluciones ni aconsejar como si yo fuera el gran sabio que se las sabe todas y este es un pobre infeliz. Se trata más bien de escuchar, de ver juntos lo que Dios nos está pidiendo a ambos, ¿no? Y también en este sentido hay que saber cuidar las actitudes sobreprotectoras, cuidar mucho el paternalismo. Una cosa es tener corazón de padre o corazón de madre y otra cosa es caer en eso tan facilongo y de la sobreprotección, ¿no? El paternalismo. Bueno, aquí está tu acompañante, bueno, sí, no importa lo que hiciste. No se trata de eso. Y también el cuidar nuestra tendencia a la omnipotencia. Bueno, aquí estoy yo, el Salvador, el Todopoderoso, el Omnipotente, que te va a sanar de todas sus heridas, te va a escuchar, y bueno, no se trata tampoco de eso, ¿eh? Uno es nada más que un instrumento, un canal, nada más. Y también, ciertamente, el cuidarnos de la propia curiosidad, porque no estamos al lado del acompañado como una curiosidad humana. ¿Qué le pasó a este? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? No se trata de eso, de una curiosidad puramente humana, morbosa, malsana, sino más bien de conocer la obra de Dios en él. Es antes que nada mi prójimo, mi próximo, ¿no? Pero más que nada es una bendición para mí, una bendición de Dios. Y es un canal de Dios para mi vida. Y por supuesto, claro que sí, porque somos instrumentos de reconciliación, de perdón, el acompañante tiene que ser alguien que genere, promueva el perdón, la comprensión, una mirada positiva y sobre todo la gratitud, el agradecimiento, la alabanza de parte
del acompañado. Eso sí, tiene que generarlo constantemente el acompañante. Hay algunos textos muy lindos que te pueden servir para descubrir cómo es Jesús con nosotros acompañándonos, no solamente el típico texto de los discípulos de Maús, donde Jesús va en medio resucitado acompañando a estos dos muchachos que andaban medios cabizbajos, desalentados, tristongos, sino, por ejemplo, el caso concreto de Juan 4, 1:26, que es Jesús y la samaritana. Un caso típico de acompañamiento. Qué hermoso volver a leerlo, a meditarlo, a gustarlo, a rumiarlo, para descubrir las delicadezas de Jesús, ¿no? Donde dice mucho más que sus palabras, donde pone la mirada, donde pone las actitudes, los gestos. Y también Jesús con Zaqueo, en Lucas 19, 1:19, ¿no? Lucas 19, 1:19, Jesús con Zaqueo. Qué actitud de acompañamiento, ¿no? Qué hermoso. Y leemos en Hechos 10:38, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y con poder, bueno, así también, si realmente te sentís llamado a ser acompañante, la comunidad, tu director espiritual te lo hacen ver, bueno, sentite también tocado por la presencia del Espíritu para poder hacerlo. ¿Por qué insisto en este tema? Porque yo creo que hoy hace falta que se generen laicos, seglares, que puedan acompañar a otros, no solamente adolescentes, jóvenes, sino también adultos en su camino de crecimiento en la oración, en su camino de entrega al apostolado, en su camino de santidad. No se trata de un acompañamiento como quien dice, vamos a tomar unos mates juntos, un cafecito y charlar sobre nuestras cosas. No, eso no es acompañante, eso sería más bien una cosa de socialización, de amistad, qué sé yo. El acompañamiento puede tener algún aspecto de socialización, pero finalmente, atención, es un acto de fe, es un acto de fe descubriendo a Jesús presente y vivo en medio nuestro, porque digamos la verdad, hoy abunda la socialización, un poco el horizontalismo en nuestra amada iglesia, pero no siempre hay esa visión de fe trascendente en donde podamos decirnos, ¿qué nos está diciendo Jesús a nosotros? ¿Cómo se manifiesta Jesús en tu vida? ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida, o en nuestro matrimonio, o en nuestra familia, o en el apostolado, o en la comunidad? Bueno, a esto me refiero cuando hablo de acompañamiento y de acompañante. Bien, hay parábolas, imágenes que pueden ayudarte, que son muy conocidas, que a lo mejor te ayudan si te las digo. Por ejemplo, la de la vasija agrietada, famosa ya, ¿no? Ese hombre que tenía que ir todos los días desde su casa hasta el arroyo a buscar agua para poder beber, para poder cocinar, y tenía dos vasijas, ¿no? Y había una que se había agrietado un poco y perdía la mitad del agua cada día en el camino, 3 veces por día cuando el hombre iba a buscar agua para su casa. Y un día la vasija se rebeló, resentida, acomplejada porque estaba agrietada, y le dijo al hombre, bueno, tirame, ya si no sirvo más, ¿no te das cuenta que te hago perder la mitad del agua? Y el hombre le dijo, bueno, ya me di cuenta que perdía la mitad del agua, tonto no soy, dice, me di cuenta ya, pero déjame hacer a mí. Yo me di cuenta que perdías la mitad del agua, entonces aproveché y sembré muchas semillas de flores a lo largo del camino. Y vos me ayudaste a regarlas 3 veces por día. Ahora fíjate cómo está el camino, lleno de flores, flores para mi jardín, flores para la mesa de mi hogar, flores para mi capilla, flores para la tumba de mi madre. ¿Te das cuenta? O sea, lo que consideramos imperfección, Dios lo arregla. Es decir, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Lo que quiero decir es, dejemos que Dios haga su obra en nosotros. No miremos nuestras imperfecciones, miremos el amor de Dios en nuestra vida. Creo que esto puede ayudarte, como también es muy contundente el famoso ejemplo del bordado de Dios, ¿no? Que conocemos nuestras abuelas, nuestras madres, sobre todo de origen italiano, español o europeo, no solamente ellas, sino quienes bordaban en esa especie de círculo de madera, donde se ponía la tela y se bordaba una flor, una manzana, una mariposa. Y claro, el que no conoce, del lado del revés solamente se ven nudos, se ve una cosa horrible de diferentes colores,
que uno no entiende qué es, pero mirando del derecho está la obra de arte, está el bordado, está la flor, está el paisaje, está la mariposa. Bueno, Dios tiene esa capacidad de mirar siempre nuestra vida desde el lado derecho del bordado. A veces nosotros hacemos demasiado hincapié mirando justamente el revés y por eso vemos todo enredado, todo complicado, todo feo, toda una porquería, ¿no? Y en cambio Dios se complace en mirar nuestra belleza, nuestra bondad, todo lo que Él ha puesto de bueno, de positivo, de maravilloso en nosotros. Bueno, eso es también la misión del acompañante, es hacer descubrir al acompañado cuál es la mirada del Padre Dios en Jesús sobre su vida y lo que el Espíritu Santo está suscitando en él, lo que está tocando en él, lo que está justamente haciendo descubrir, para que el acompañado pueda ensanchar su horizonte, para que pueda dilatar su corazón. Bueno, y esto es lo que queremos decir cuando hablamos del carisma del acompañamiento espiritual. Yo te pregunto, en tu comunidad, ¿cómo se da esto? Porque claro, existe sí la posibilidad de la confesión sacramental, pero la confesión sacramental es una cosa. A veces en la confesión sacramental hay tiempo para pedir un consejo al confesor o no, pero digámoslo claramente, no se ejercita a menudo la dirección espiritual. Hay pocos sacerdotes, muchos no se dedican a esto y hay muchos laicos, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, que realmente tienen un gran deseo de crecimiento espiritual y necesitan un acompañante espiritual que les vaya marcando aspectos importantes que Dios les está manifestando en su vida. Te pregunto, ¿en tu comunidad ha surgido esta inquietud? ¿Cómo la han llevado adelante? Se han hecho cursos, por ejemplo, de discernimiento y recordemos algo, el discernimiento no puede ser como quien en la sala de operaciones toma un bisturí y abre un cuerpo humano para operar. El discernimiento tiene que ser hecho por personas que tienen probada vida espiritual, de oración, porque si no hay gente que confunde discernimiento puramente como una lógica mental, y eso no es así, lo veremos en el próximo programa, pero yo te quisiera decir esto, ¿no? Fundamentalmente, en tu comunidad, ¿han visto la necesidad del acompañamiento espiritual? Y si lo han visto, ¿cómo lo están resolviendo? ¿Cómo están ayudando, por ejemplo, a adolescentes y jóvenes que se van introduciendo en la experiencia de un Cristo vivo? ¿Cómo lo están ayudando en su crecimiento? Esto es algo que me parece una asignatura pendiente en la vida eclesial y tenemos que darle mucha importancia. Por eso en este momento te pido que oremos para que el Señor suscite corazones generosos, equilibrados, armoniosos, para que haya cada vez más acompañantes espirituales en nuestras comunidades, dispuestos a poner alma, corazón y vida, a poner oreja, a poner corazón, a poner mirada atenta y seguir el paso de Dios en la vida de los hermanos. Te damos gracias, Padre Dios, te alabamos y te bendecimos porque en este programa nos hiciste ver la necesidad que existe de ser acompañados, de ser alentados. Así como vos, Padre, nos acompañás en Jesús presente, vivo y resucitado, en la palabra, en los sacramentos, en la Eucaristía, sobre todo, te pedimos que suscites hermanos y hermanas crecidos, maduros, probados en la oración, que se animen a acompañar historias de vida, porque ellos mismos son acompañados por directores espirituales, acompañar historias de vida, para que esas historias de vida sean realmente historias de salvación, para tu gloria y edificación del reino de Dios. Y que María nos ayude entonces en esto, ella que es dócil a la acción del Espíritu, ella que acompaña a su prima Isabel, ella que acompaña la vida de la Iglesia, que sabe alentar a tantos hermanos y hermanas en todo el mundo como mamá, que acompaña el camino de su Hijo en cada bautizado, que también ella suscite a muchos corazones este deseo de ser acompañante. Que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.